El método de expansión en fracciones parciales es un método matemático, puramente algebraico, que se utiliza en este caso para hacer más fácil la matemática en la resolución de los sistemas físicos lineales. Por ejemplo, si yo tengo una caja negra que no sé lo que tiene dentro, no sé cómo funciona el sistema, este es un sistema lineal físico que puede ser electrónico o térmico o mecánico. Este sistema se le aplica una entrada, se observa la salida. Estas entradas normalmente se ponen como X en función del tiempo, las salidas como Y en función del tiempo, y de acuerdo a la relación entre X e Y se puede ver o se puede analizar y se puede llegar a deducir cuál es la respuesta del sistema, que en este caso la notación es H. Normalmente la matemática que involucra esto es bastante compleja, entonces se hace algo más simple, se pasa del dominio del tiempo, función temporal, a el dominio de la frecuencia. Y en el dominio de la frecuencia aparece la variable S, en caso de que sean las transformadas de Laplace, o la variable J omega en caso de que sean las transformadas de Fourier. Entonces, un ejemplo, yo voy a hacerlo con Laplace, un ejemplo de respuesta del sistema en frecuencia es este. S más 2, por ejemplo, por S más 1 a la 2, por S más 3. Esta es la función, en función de la variable S, trabajando con Laplace, que me describe el comportamiento del sistema, de este sistema lineal que no sé lo que tiene dentro. Pero la respuesta en frecuencia no me da mucha información. Yo lo que necesito sacar más bien es pasar esto al dominio del tiempo. Y el paso al dominio del tiempo se hace con tablas. Está todo tabulado, donde en una columna tenemos la transformada y en la otra columna, en el tiempo, tenemos la antitransformada. Y ese paso es complicado. Entonces, para simplificarlo, se usa este método de expansión en fracciones parciales, que es lo que voy a explicar ahora. Voy a hacerlo, este es un ejemplo, pero voy a hacer una función genérica. G de S es siempre un cociente entre dos polinomios. En este caso voy a poner B2, S a la 2, B1S más B0. Y acá vamos a hacer de grado 3, un polinomio de grado 3, con sus coeficientes correspondientes. Bien, esto es una respuesta genérica típica de un sistema de ese tipo. Yo lo que tengo que hacer es simplificar esta expresión de alguna forma, una suma de fracciones más simples, para que yo estas fracciones las busque en las tablas correspondientes y obtenga la sumatoria de las funciones. Bien, este es un polinomio de grado 3, por lo tanto puedo decir que se puede factorizar como S menos R1, que le llamo a la raíz primera de ese polinomio, porque como es polinomio de grado 3, tiene tres raíces, S menos R2 y S menos R3. Es el producto de estos tres, me da esto. Así que esto de acá es lo mismo que está acá. Yo las raíces R1, R2 y R3 las sé, las puedo averiguar porque yo tengo el polinomio acá. Por más que, bueno, en este caso es genérico, pero si fuera un ejemplo como acá, se puede averiguar las raíces fácilmente. Bien, y arriba ponemos lo mismo. Bien, ahora esto que está acá lo puedo expresar de otra forma. Puedo decir S menos R1 más, voy a poner S menos R2 y S menos R3. Esto que está acá es lo mismo que esto, solamente que está dividido en fracciones más simples. Y acá es donde viene el uso del método, ¿sí? Porque yo no sé qué va acá arriba. Es lo que tengo que averiguar. Y para eso sirve el método de expansión en fracciones parciales. Este pongo A porque
genérico, puedo poner B, C, el número que sea, la letra que sea. Es lo que tengo que averiguar, este A1, este A2 y este A3. Lo puedo hacer de dos formas. Primero vamos a hacer la forma más larga, que es la más simple, que es utilizando simplemente matemática, la álgebra básica, con matrices. Entonces yo puedo decir que multiplicar directamente esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, todo esto que está acá abajo lo puedo pasar multiplicando para este lado. Se multiplicaría los 3 de arriba. Entonces me quedaría A1 sobre esto por S menos R1 por S menos R2 por S menos R3. Más el A2 me quedaría acá sobre S menos R2. Y esto pasaría multiplicando lo mismo, porque es la distributiva con respecto a los 3. S menos R1, S menos R2 y S menos R3. Bien. Más A3 sobre S menos R3, también multiplicado por los 3. S menos R2, S menos R3. Bien, dentro puedo cancelar esto con esto, en el otro puedo cancelar el R2 y en el tercero puedo cancelar el R3. Y acá me queda esto que está acá, el B2 más B1 BS más B0. Bien, ahora lo que puedo hacer acá es distributiva con cada uno. Entonces voy a poner A1 por distributiva de estos dos. Me queda S a la 2 menos R3 de S menos R2 de S más R2 R3. También me queda A2 distributiva de estos dos, S cuadrado menos R3 de S menos R1 de S más R1 R3. Y finalmente A3 quedaría S a la 2 menos S a la 2 menos R2 de S menos S a la 2 menos R2 de S menos R1 de S más R1 de 2. Bien, acá ya puedo acomodar un poco y sacar factor común. Yo puedo decir que la S a la 2 está multiplicado por el A1 más el A2 más A3. Si yo hago la distributiva y después agrupo, voy a llegar a esto. Más la S está multiplicado, acá sería menos R3 menos R2 menos R3 menos R2. Acá sería menos R3 más menos R3. Perdón, me está faltando, acá es A1 más A2 más A3. Perfecto, es A2, A1 por menos R3 menos R2 en este caso más A2 por menos R3 menos R1 más A3 por menos R2 menos R1. Bien.
Y finalmente, lo último es el término independiente, que es A1 por R2 R3 más A2 por R1 R3 más A3 por R1 R2. Bien. Esto está igualado a B a la 2, S a la 2 más B1 de S más B0. Es igual a todo esto. Entonces, todo esto que está acompañando a la S al cuadrado se puede suponer que es B al cuadrado. Todo esto que está acompañando a la S está expresado en B1. Y todo esto que está acompañando al término independiente es B0. Por lo tanto, se puede plantear un sistema de ecuaciones lineales donde lo puedo resolver por métodos matriciales, donde acá tengo A1, A2 y A3, que son las incógnitas. Las respuestas son B2, B1 y B0. Y acá armo los coeficientes que acompañan a esas variables. Acá van a ser 1, 1 y 1 para la C a la 2. Después va a ser menos R3 menos R2 acá, menos R3 menos R1 ahí, y menos R2 menos R1 ahí. Y finalmente, acá va a ser R2 R3, R1 R3 y R1 R2. Resolviendo todo este sistema, obtengo las respuestas que son A1, A2 y A3, que son las respuestas que yo necesitaba acá, A1, A2 y A3, para que quede la sumatoria de las fracciones parciales. Ese sería el método largo, que es fácil, pero un poquito más largo. El otro método de expansión de fracciones parciales, el que propongo ahora, es más simple. Yo voy a tomar la función g de s, que es la que escribí acá, la genérica. Esa función g de s la voy a multiplicar por el primer paréntesis que contiene la primera raíz. Y eso lo voy a evaluar cuando s es igual a la primera raíz. Vamos a ver qué queda. Quedaría así. A1 sobre S menos R1 por, como puse acá, S menos R1 más A2, estoy copiando esto de acá, A2 sobre S menos R2 por S menos R1, porque es la distributiva, más A3 sobre S menos R3, S menos R1. ¿Qué pasa acá? Yo puedo cancelar este con este, y cuando yo digo que evalúo que S es igual a R1, estoy evaluando la función en el punto R1, o sea que ahora no se llama S, se llama R1. Si R1 aparece acá, R1 menos R1 se me hace 0, todo este término se anula, y si R1 aparece acá, esto se hace 0 y todo este término se anula. O sea que se puede decir que A1 se obtiene multiplicando a g de s por el primer paréntesis que contiene la primera raíz y evaluándolo sobre la misma raíz. Vamos a ver cómo es. En este caso, g de s. Entonces digo, g de s, lo voy a copiar directamente. B a la 2, S a la 2, B2, S a la 2, B1, S, más B0. Sobre esto de acá. S menos R1, S menos R2 y S menos R3. Si yo esto que es G de S lo multiplico por esto, por S menos R1, se me va este con este. Y ahora reemplazo y evalúo la función en R igual a 1. Por lo tanto me va a quedar P2, en vez de poner S, ahora tengo que poner R1. R1 a la 2. Más
B1, en vez de poner S, es R1, el B0 es un número, sobre, esto se me fue, R1 menos R2, y acá en vez de S es R1 menos R3. Esto es igual a 1. Este B2, B1 y B0 son los coeficientes de la función, yo ya lo sé, es un dato, es un número. Y esto de acá también, R1 y R2 son las raíces de los polinomios, también son datos, R1 lo tengo. Así que todo esto se puede averiguar, todo esto es un número. Ya tengo a 1, en un solo paso encontré a 1. Vamos a encontrar a 2. A2 sería también la función g de s multiplicado por s menos R2, que sería la segunda raíz, evaluada cuando s es igual a R2. Vamos a ver, va a ser B2 s a la 2 más B1 de s más d sub 0 sobre s menos R1 por s menos R2, s menos R3. Bien. Entonces, esto es g de s, es esto que está acá, lo multiplico por s menos R2, por s menos R2. Cancelo este con este y evalúo la función cuando s es igual a R2. ¿Qué me queda? B2, en vez de poner s pongo R2 al cuadrado, más B1 por R2, que es esto de acá, más B0, y abajo queda R2 menos R1 por R2 menos R3. Y ya tengo A2. Finalmente, A3 va a ser lo mismo. Va a ser B2 s a la 2 más B1 de s más B0 sobre S menos R1, S menos R2, S menos R3 por, ahora como es A3, tengo que multiplicar por la raíz 3. Se me va a cancelar este con este. Y ahora lo evalúo en S igual a R3. Entonces queda B2 R3 al cuadrado más B1 R3 más B0. Todo esto son números. Y me va a quedar R3 menos R1 por R3 menos R2. Esto es igual a A3. Entonces teniendo A1 y A2 y A3, yo puedo expresar G de S finalmente como una suma de fracciones parciales. El otro caso que podemos analizar, porque este polinomio es este ejemplo genérico es de grado 3. Y son las tres raíces diferentes. Hay un caso especial, un caso diferente donde por ejemplo, la raíz 1 y 2 son iguales y son diferentes a la raíz 3. Entonces eso se expresaría de esta forma. Podríamos poner G de S sería arriba igual más B1 de S más B0 y abajo sería, por ejemplo, S menos R1 al cuadrado por S menos R3. Esto se expresa de esta forma. El A1, que sería el que acompaña a esta raíz, se divide en dos partes ahora. Está el A11 sobre S menos R1. Después hay un A12 que es sobre S menos R1 al cuadrado más A2 que sería, A3 que sería que acompaña S menos R3. Vamos a poner mejor, porque no hay 3, acá hay 2 nomás, A2 y S menos R2. La diferencia entonces, cuando tenemos raíces múltiples, en este caso R1, pero son las dos iguales, son 2 y son iguales, se expresa así. El A11 y el A2 se encuentran de la misma forma que vimos acá, calculando, multiplicando por su propia raíz y haciendo el reemplazo. Eso no lo voy a escribir porque no sirve. Eso es, viendo el ejemplo anterior,
el A11, por ejemplo, para encontrar por S menos R1, se multiplica GS por S menos R1 y se evalúa S cuando es igual a R1. Se hacen los reemplazos, como hicimos acá, se cancela el correspondiente, en este caso sería este. Después se reemplazan las S por las R1 y se obtiene un número. Entonces A11 y A2 se obtienen de esa forma. El A12 es un poco más complicado. Perdón, me equivoqué. El A12 y el A2 son los que se obtienen de esa forma. El A11 es más complicado. El A11 se expresa como una derivada con respecto a S, en este caso porque estamos trabajando con Laplace, de A12. O sea, la relación es esa. A11 vendría a ser la derivada con respecto a S de A12. Lo que quiere decir que sería la derivada con respecto a S de A12. Y A12 es G de S multiplicado por S menos R1 a la 2. Y finalmente se evalúa, como siempre, en S igual a R1. Vamos a ver entonces cómo se obtiene esto. Vamos a hacerlo acá. A11 sería la derivada con respecto a S de G de S vendría siendo en este caso esto de acá. Sería B2 S a la 2 más B1 de S más B0. Y abajo sería esto. S menos R1 a la 2 por S menos R3. Eso sería G de S. Ahora yo tengo que multiplicarlo por S menos R1 a la 2. Todo esto que está acá adentro, no la derivada, sino todo esto que está acá adentro, este corchete, es esto que está acá, A12. Que no lo hice, pero es la resolución, según el método que vimos recién cuando las raíces eran diferentes. Ahora lo que tengo que hacer es esto que está acá, derivarlo con respecto a ese. Voy a cancelar este con este. R3, no es R3, dijimos que íbamos a poner R2. Porque acá es R2, A2 sobre R2. Bien. Y esto nos queda así. Derivada con respecto a S de P a la 2, S a la 2 más B1 de S más B0 sobre S menos R2. Resolvemos esto, que es un poquito largo, es la derivada en cociente, entonces digo, el primero derivado, que es la parte de arriba derivado, sería 2B2S más B1. Esto se hace 0. Entonces el primero derivado por el segundo sin derivar, S menos R2. Menos el primero, que es B2, S a la 2, B1 de S más B0, por el segundo derivado, que es S, E1, perdón, sobre el segundo al cuadrado. Bueno, acomodamos un poco, hago distributiva acá, me queda 2B2 S a la 2 menos, esto no hace falta porque si yo acomodo, usando este menos, acomodo en dos fracciones, puedo decir 2B2S más B1 por S menos R2 y abajo me queda S menos R2 al cuadrado, por lo cual puedo cancelar este con este. Menos, el de arriba va a ser B2 S a la 2 más B1 de S más B0 sobre S menos R2. S sí a la 2 porque no tengo nadie con quien cancelarlo. Y ahora sí, hago el reemplazo de S igual a R1, porque estoy evaluando A11,
este A11 que está de valor sobre S menos R1. Entonces digo 2B2. En vez de poner S, ahora voy a poner R1 más B1 sobre R1 menos R2. Esto es una parte, menos B2 por, en vez de poner S pongo R1 a la 2 más B1 por R1 más B0, y abajo sería R1 menos R2 al cuadrado. Todo esto que está acá, todos son números, por lo tanto hago la cuenta algebraica y obtengo finalmente el valor de A11. Entonces, teniendo A11, A12 y A2, obtengo la expresión más simple de la expresión general que quería hacer. Ahora vamos a ver un ejemplo breve de esto, que sería esta función que está acá. Para comprobar si es cierto. Esta función resuelta nos da 1/4 sobre S más 1, según el A11 es 1/4 sobre S menos la primera raíz, porque es una raíz múltiple, S más 1, más 1/2 sobre S más 1 al cuadrado, menos 1/4 sobre S más 3. Este ejercicio está resuelto y dio estos tres resultados. A11 dio esto, A12 dio esto y A2 dio eso. Perfecto. Vamos a verificar de que sea cierto. Entre estos tres, mínimo común múltiplo es S más 1 al cuadrado por S más 3. Entonces, esto dividido esto, se me va un S más 1 y me queda uno solo. Por el S más 3 por 1/4. Más esto dividido esto, me queda el S más 3 por 1/2. Menos esto dividido esto, me queda S más 1 a la 2 por 1/4. Hacemos distributivo. 1/4 por S a la 2 más 3S más S más 3 más 1/4 de S, perdón, no, esto es 1/4 acá, es 1/2 de S más 3 medios, menos 1/4, y acá voy a tener que abrir el paréntesis, primero al cuadrado más el doble del producto del primero y del segundo más el segundo al cuadrado, sobre, abajo queda igual, veamos, 1/4 S a la 2, después tenemos 3 S más una S son 4 S, por 1/4 nos queda S, 4 S por 1/4 S, más 3/4, y acá tenemos, ya está fuera del paréntesis, 1/2 de S más 3 medios, y acá tenemos menos 1/4 S a la 2, menos 1/4 por 2, menos 1/2 de S, menos 1/4, sobre lo mismo de recién, S más 1 al cuadrado, S más 3. Bien, acá se puede agrupar mucho. Este 1/4 de S al cuadrado se puede cancelar con este. Después este 1/2 de S se puede cancelar con este. Y finalmente nos queda acá S arriba. Y después nos queda 3/4 menos 1/4 son 2/4, que es 1/2. 1/2 más 3 medios son 4 medios, que serían 2. Y abajo queda S más 1 a la 2 por S más 3. Esto sería
GDS. Si ustedes se fijan, este resultado que está acá es, bueno, perdón, no es GDS, es HDS, lo habíamos puesto, y esto que está acá es lo mismo. O sea que yo expresé esto, esta función, y estos fueron los coeficientes, los A1, A11, A12 y A13 por raíces múltiples. Este fue el resultado y la comprobación me lleva a la misma conclusión. Así que ese es el método de expansión de funciones parciales que sirve para simplificar este tipo de expresiones. Muchas gracias.